Hola, ¿cómo están? Hola, Hernán, ¿cómo estáis? Estoy bastante bien dentro de una situación familiar complicada gracias a las enfermedades que hay en estos días. Eh, Quiero contar, Marisol, que Marisol Turres María nos Inés. va a visitar más rato como invitada María Inés. Y quiero contar que el ánimo está bueno porque a veces llegan enfermedades a las casas, a las familias, y a veces hay buenas noticias también. Ayer en el programa hablemos de Deporte X, que también transmite la radio Monos con Navaja y calmedia.cl, que es el espacio donde estamos ahora. Las personas que conducen el programa, los amigos que forman parte de ese gran equipo, me enviaron muy buenas vibras y cariñosos saludos, y yo por eso quiero responderle a ellos públicamente que muchas gracias, que las cosas están resultando, y no voy a entrarme más en detalle, solo decir que hay muchas personas en este momento que tienen parientes enfermos o que desafortunadamente han fallecido y no lo han pasado bien, y de repente le toca a uno sufrir, y cuando le toca sufrir a uno, uno tiene un tiempo para meditar también y arrepentirse tal vez de algunos tiempos en que no pudo compartir con muchas personas que quisiera por un espacio más largo. Pero bueno, esa es una parte como introductoria un poco triste. Sin embargo, yo estoy contento y estamos contentos porque está llegando a casi a término esta primera temporada del programa Hablemos del Ex María Inés. ¿Cómo estás Así tú? es. Bien, afortunadamente muy bien. eh, Me alegro que estés mejor y yo creo que es súper complicado estar enfermo en pandemia, enfermo de cualquier cosa. Yo creo que eso es algo que nos debe llamar también a reflexión a todas las personas que toman pequeños riesgos cotidianos, que salen a, no sé, a practicar deportes y que pueden significar lesiones. Tenemos que recordar que hoy día conseguir un cupo en una clínica ya no es tan fácil. No es cuestión siquiera de tener plata para pagarlo, sino que a veces si hay o no la cama que necesitamos por nuestro ser querido. Entonces, a cuidarse todos, no solo del COVID. Oye, ahora vamos a tener un tema re interesante que son como los entretelones del Congreso. Nosotros nos pasamos la vida criticando a los políticos y no nos olvidamos a veces que los políticos somos todos nosotros los que votamos por alguien que es un candidato y ese alguien que está dispuesto a tomar ese desafío que a veces es bastante más complejo de lo que uno tiende a pensar. Y vamos a contar con la presencia de una colega nuestra que era también compañera de la Universidad de Chile, abogado, que fue diputada durante 3 periodos, entiendo, desde el año 2006 al 2018. Claro. Y la idea es que entendamos más qué pasa en el Congreso, cómo es, para qué funciona, cómo se hacen las leyes, los quórums obligados ahora para mujeres, los cupos reservados para mujeres, cuál es la importancia. Ella ha tenido algunas ideas bien novedosas para cómo incorporar mujeres, por ejemplo. María Inés, como habitualmente nosotros tenemos en sintonía personas que no tienen mucha formación jurídica, algunas dueñas de casa, algunos niños que nos escriben, y también hay colegas nuestros, abogados, amigos también, que nos siguen, y esto se difunde y lo podemos ver en esta oportunidad y en las repeticiones. Y si usted nos está viendo ahora en el año 2023 en una de las repeticiones, le enviamos saludos desde el año 2021. Queremos contarle que en Chile, a los amigos ecuatorianos, tenemos un gran número de abogados ecuatorianos, para que sepa nuestra invitada, que están en línea y nos escuchan todas las semanas, les gusta saber sobre la actualidad jurídica chilena. Queremos contarles que en Chile existe división de poderes entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, entendiendo por ejecutivo, como ya todos, casi todos conocemos, el gobierno y los ministerios en general, ese tipo de instituciones, los servicios públicos. El judicial está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones y también los tribunales ordinarios y los tribunales extraordinarios en algunas ocasiones que forman parte del Poder Judicial, algunos que no forman, pero que también se abocan a conocer sobre asuntos para dictar resoluciones que pongan fin a ciertos conflictos. Pero existe también, Marínez, me da por decirte Marisol, estoy anticipando a nuestra invitada, eh, existe también, como tú bien sabes, nuestro poder legislativo, que en Chile está conformado por lo que se denomina el Congreso Nacional de Chile. Y este es el órgano legislativo de la República de Chile.
Es un órgano bicameral compuesto por una Cámara de Diputadas y Diputados, ahora se usa así, diputadas y diputados, y un Senado. Físicamente funciona en la actualidad en la ciudad de Valparaíso, desde que así fue construido durante el periodo previo a la vuelta a la democracia a fines de los años 80. Solamente durante los periodos del año 24 y 25, de junio a octubre del año 32 y de 1973 a 1989, el Congreso Nacional fue clausurado sin producirse una renovación inmediata de los integrantes de sus cámaras. Son periodos extraordinarios de la historia de Chile, extraordinarios en el sentido de que no son ordinarios. Ha habido algunos pronunciamientos militares, como le dicen algunas personas, golpes de Estado, como le decimos otros, algunos problemas de convivencia, y en esos periodos nuestro Congreso ha estado cerrado. Pero desde el año 2005 y hasta 2017, todos sus miembros están siendo elegidos por votación popular a través de un sistema que se llamaba binominal, con posibilidad de reelección. A partir de las elecciones parlamentarias del año 2017, en cambio, rige un sistema proporcional inclusivo. Y para terminar esta pequeña introducción, queremos decir que de acuerdo con la Constitución que actualmente está vigente y que está feneciendo, sabemos que hay un proceso constituyente en marcha, la Cámara de Diputados en Chile está integrada por 155 miembros, denominados diputados y diputadas, y se eligen por un periodo de 4 años sobre la base de distritos electorales fijados por una ley orgánica constitucional. Y por otro lado, y aquí concluyo esta parte de María Inés, el Senado se compone de 43 miembros que se llaman senadores, hombres o mujeres, y son elegidos por un periodo de 8 años sobre la base de circunscripciones senatoriales determinadas en consideración a las regiones del país. Y esto está incluido también en una ley orgánica constitucional que igualmente establece el número de senadores y la forma de elección. Ambas cámaras, ¿sí? Ambas cámaras concurren en la formación de las leyes. Dime, María Inés. Perfecto. Tú mencionaste que nos rige un sistema, no te entendí, inclusivo. Claro. ¿Qué significa esto? Mira, nos rige un Un sistema que se sistema llama proporcional inclusivo. proporcional inclusivo. ¿Qué quiere decir? Lo que pasa es que no podemos olvidarnos de nuestra pequeña historia en el sentido de que son historias recientes de Chile. Una vez que volvió el sistema democrático como lo concebimos en Chile, después del periodo de Pinochet y asume el presidente Elwin y vienen los presidentes que lo suceden, nosotros teníamos un sistema constitucional que establecía que el Congreso tenía elección de algunas personas y había algunos otros que eran designados por algunas personas e instituciones. Se hablaba de los senadores designados. Ya, Claro. también se decía que había un sistema binominal que hacía que hubiera grandes bloques políticos que presentaban candidatos y para elegir alguna persona que ocupaba alguno de estos cargos de representación popular, se requería primero ganar la elección y segundo, en algunos casos, duplicar la votación de las listas contrarias de modo tal de que dos personas de la misma lista pudieran asumir algunos cargos. Pero en algunos casos eso no ocurría, había algunos que ganaban y obtenían casi Es el muy doble. difícil, claro. Claro, casi el doble, pero se elegía uno y uno. Yo recuerdo un caso que fue bastante bullado, cuando se presentó como candidato a senador por una parte de Santiago, don Ricardo Lago Escobar. Él obtuvo una mayor votación que don Jaime Guzmán Errázuriz. Sin embargo, por el sistema binominal, fue arrastrado por la lista, no se logró duplicar a la lista de la derecha en ese tiempo por la concertación, y Ricardo Lagos, que tenía más votos, perdió y fue elegido don Jaime Guzmán Errázuriz, y ahí esa es otra historia. Bueno, María Inés, tú bien sabes que las cámaras, como se les llama, el Congreso Nacional, los diputados y los senadores concurren conjuntamente con el presidente de la República a la formación de las leyes y tienen las atribuciones que establece la Constitución. Y hay iniciativas, ¿no es cierto? Que hay ciertas leyes que pueden provenir solamente del Ejecutivo y otras que pueden provenir de las cámaras. Pero, por ejemplo, las que tienen que ver con el presupuesto nacional, entiendo que solamente pueden provenir del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo.
Claro, lo que pasa, María Inés, es que como nosotros bien sabemos, todas las personas que forman parte del Congreso tienen iniciativa de ley y cuando ellos presentan un proyecto de ley, lo hacen a través de una moción de diputados o senadores. En cambio, cuando lo hace el presidente de la República, esta iniciativa se denomina mensaje. La diferencia fundamental es que el presidente tiene atribuciones para proponer muchas leyes y los senadores y diputados no tienen atribuciones para proponer leyes cuando se vayan a ocupar fondos públicos. Entonces, claro, pueden proponer leyes, pero si hay fondos públicos entre medio, la iniciativa solo en un sistema presidencialista como el chileno la tiene quien ocupa el cargo de presidente de la República. Eso es lo que te había querido decir con iniciativa exclusiva. O sea, la iniciativa solamente puede provenir del presidente. Oye, Sí. pero también vamos a hablar hoy día también de cosas más cotidianas, ¿no es cierto? Porque a veces también tenemos la imagen de que nuestros senadores y diputados son una manga de flojos, digámoslo. Y parece que no es tan así, independiente que es un sistema que puede ser perfectible, es un sistema que es bien exigente para quienes laboran allí, o por lo menos quienes se lo toman medianamente en serio, que puede Oye, significar a veces mucho abandono a la familia, mucha postergación, un poco lo que hablabas tú, que a veces uno posterga por el trabajo mucho del encuentro familiar o de estar con las personas que realmente quiere o con las que quiere construir amor. Entonces, eso también le pasa a nuestros diputados y diputadas y senadores y senadoras. mira, yo tengo una impresión distinta de la frase que acabas de decir tú respecto de que Ujú. son algo así como una manga de flojo. No, yo no Yo he dicho discrepo. eso, lo que digo es que mucha gente cree que es eso, pero no es así. Así se entendió perfectamente que hay personas que dicen cosas así. Hay gente que tiene por hábito y por costumbre pegarle a los diputados y a los senadores, a los políticos en general. A veces tienen razón, yo incluso puedo hacerlo y creo tener razón en algunos casos. Pero entendemos que se trata de personas que tienen que cumplir un rol. La democracia no existe sin políticos, sin Tal cual. representantes, y me imagino que ellos tienen muchas tareas que desempeñar. Y yo creo, María Inés, que nuestro público debe estar inquieto porque hemos dicho que tenemos una invitada que va a hablarnos sobre los secretos del Congreso, así lo publicitamos. Y yo creo, María Inés, que en tu calidad de conductora de este programa, podrás decidir si la hacemos pasar al set o no. Sí, de todas maneras, pero ¿sabes? Antes yo quisiera mencionar algo, ¿ah? ¿Mm? Nosotros tú decías que son 155 senadores y Diputados, diputados, ¿verdad? En nuestra Cámara. diputados. Y creo que se pretende ampliar su número. Bueno, eso tendrá que determinarlo también una vez que se cambie la Constitución. Eso tiene pros y contras. En la medida que tenemos un Congreso tan grande, eventualmente puede ser más representativo. Pero a la vez cada uno de esos diputados y senadores tiene una cuota de poder menor, lo que puede ser bueno y a la vez puede ser malo para los intereses de las personas que quieren hablar o contactarse con la persona que en teoría los está representando. Pero para salir de esta y de toda clase de dudas tenemos una ex compañera tuya, ¿no? Marisol Turres. Ella Sí, te explicaba, yo le pregunté, fíjate a Marisol, cómo presentarla y lo voy a hacer como yo pienso y como ella también me dijo. Ella me dijo que señalara que ella es mamá, porque creo que ese es uno de los cargos importantes que ocupa. Ella el mejor. Sí. es abogado de la Universidad de Chile, ejerce como abogado, lo cual creo que es un motivo de orgullo para ella, porque después de haber sido diputada, ella no se fue a otro cargo político importante, no, ella volvió a lo que es en su esencia. Ella es abogado y actualmente ejerce como tal. Fue diputado durante el año 2006 al 2018, fecha en la cual se retiró de su cargo y volvió a ser lo que ella es, abogado y mamá. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola Marinés, hola Hernán, bien, gracias, muy bien. Muchas Qué gracias por gusto esta tenerte invitación. por acá. Oye Marisol, por lo que conversaba contigo, tú fuiste diputada entre los años 2006 y 2018. Cuéntame Así un es. poco en qué consiste la labor de un diputado. ¿Cuál es la pega del diputado? ¿En qué consiste? A ver, una que ustedes describieron muy bien, que es la labor legislativa que se realiza en Valparaíso y que significa tramitar leyes, ya sea que provengan del Ejecutivo o sean mociones parlamentarias, y estas se tramitan primero en las distintas comisiones que existen, que deben ser alrededor de unas 24 más o menos comisiones
permanente. Depende del tema, esto va a una comisión. Luego de verlas en las comisiones, esto se va a la sala, se vota en la sala y, bueno, va al Senado o no, dependiendo de dónde haya partido la tramitación de la iniciativa. Eso es una labor tremendamente importante y que la gente muchas veces no le sigue el ritmo, la ven como muy lejana, siendo que esa labor le puede cambiar la vida a las personas. O sea, lo que se hace en el Congreso cada día tiene injerencia en la vida de las personas. Y fíjate que yo un par de veces usé una frase en la sala cuando decía que el objetivo del ser humano, de vivir en sociedad, de formar una familia, es ser feliz. Cuando hablamos de bien común, buscamos la mayor realización posible y felicidad posible de las personas. Y a veces cuando se habla de temas tan como en un nivel elevado o académico, es fácil olvidar que está tramitando un proyecto de ley que va a influir en la vida de las personas. Entonces, creo que es importante decir eso. Por otra parte, teníamos una labor fiscalizadora, hay una labor fiscalizadora. ¿Por qué hablas en pasado? Porque tú ya no eres diputada. Entonces existe una labor fiscalizadora, pero no se trata de que va a ir un diputado a meterse en una empresa del Estado, te fijas cómo va alguien, no sé, de impuestos internos a meterse en una empresa para ver si ha pagado sus impuestos y a revisar los libros, no. Nuestra labor fiscalizadora, de nuevo con el nuestra, tengo la camiseta puesta todavía, no me haya pasado, fíjate, en estos 3 años. Se trata de muchas veces pedir a los órganos fiscalizadores, como son la Contraloría General de la República o las distintas superintendencias o entes fiscalizadores que hay, que ejerzan su labor. ¿Te fijas? Oiga, mire, en tal parte está pasando esto, y generalmente dice relación con el uso de los recursos públicos o con la aplicación correcta o no de la ley, te fijas, que regula los distintos procesos. Entonces, es mucho más, o debería ser mucho más atendible que un parlamentario solicite esa intervención de un órgano fiscalizador a cuando lo hace un particular, y sobre todo porque generalmente un particular cualquiera no sabe a quién recurrir. ¿Cuál es ese? Como abogado te lo aporto, que el diputado para eso tiene algo que se llama fuero. En el fondo, esa especie de intocabilidad que tienen los diputados está justamente para que tengan el valor de hacer las denuncias contra quien estimen conveniente. Sí, es verdad. Hace poquito escuché un proyecto de ley que en realidad se lo había escuchado primero a Hernán, debo reconocerlo, y después se lo escuché a algún diputado o senador, a propósito de los incendios que están ocurriendo en Valparaíso. Fíjate que ahora nos resulta tan extraño, pero ¿por qué no hay algunas leyes que parece evidente que deberían existir? ¿Por qué resulta tan fácil que las inmobiliarias, no necesariamente o no sabemos que sean las inmobiliarias, pero por qué grupos vinculados a inmobiliarias, por ejemplo, pueden tomar beneficio de un terreno que se quemó por alguna razón intencional de alguien que no sabemos quién? Quiero decir con esto, se produce un gran incendio forestal, mueren cientos de especies nativas, mueren irremediablemente flora y fauna nativa que no va a tener remedio, y poco después se construyen allí proyectos inmobiliarios. ¿Cómo, en qué cabeza cabe que alguien pueda aprovecharse de una desgracia semejante? Hace incluso pensar que podría haber hasta connivencia entre la delincuencia que produjo el incendio y las personas que toman ese partido, y ahora se ha propuesto que no se pueda construir en estos terrenos hasta por lo menos 50 años después, o un tiempo después, para poder evitar llegar a ese pensamiento. Marisol y Marine, yo más o menos creo saber cómo va a comenzar la respuesta de Marisol, mi amiga. Va a comenzar diciendo que ella no tiene ningún antecedente que diga que efectivamente hay personas que quemen esto para construir. Nadie lo tiene, no, nadie. Nadie lo tiene, y la verdad es que no lo podemos dar por sentado, tú no lo das por sentado, ni yo tampoco, pero circulan estos memes y estos rumores. Entonces, pero podría fácilmente pensarse, porque es evidente que hay un delito y alguien se beneficia con ese delito. El vínculo entre el delincuente y el que se beneficia favorece la existencia de delitos, que haya personas que se beneficien con ello. Por eso, yo creo que es más complejo, porque hay que ver también el uso de suelo, que tenga un determinado terreno. Mira, yo he visto y vi durante esos 12 años y antes también
sin necesidad de quemar nada, el uso y abuso de los distintos instrumentos de planificación territorial por parte de algunas inmobiliarias y que decía relación con actos administrativos de autoridades, ¿te fijas? Entonces, muchas veces no es necesario quemar un bosque, o sea, yo creo que nunca es necesario quemar un bosque o insinuar que pueda pasar algo así. Yo voy un poco más atrás, o sea, si quien sea es dueño de un terreno X, hay que ver a qué está destinado, cuál es el uso de suelo que hay en esa zona. Y todo puede tramitarse, o sea, porque si no sé, un sector que se pretende preservar o que tiene algún tipo de protección del Estado por ser flora y fauna nativa, etcétera, aunque lo quemes, no, eso no significa que mañana vas a poder construir una población como tú estás diciendo, ¿te fijas? O sea, se necesita, porque puede que el Estado ahí tenga interés en que eso se renueve, y la naturaleza es maravillosa, como muchas veces, pese a incendios, etcétera, y todos lo hemos visto, comienzas a ver cómo fluye la vida nuevamente. Entonces, yo creo que estamos en un país hoy día donde todos opinamos sobre todo, a veces no sabemos muy bien sobre qué estamos opinando, donde siempre vemos malas intenciones para cualquier lado, donde toleramos poco al que piensa distinto. O sea, yo dejé de ser diputada y cerré mi cuenta de Twitter, pero al tiro, ¿te fijas? Porque el nivel de insultos, de insolencias, de falta de tolerancia que tú ves en nuestra sociedad hoy día, realmente es muy, muy serio, muy grave. Y bueno, eso da para hablar 1000 horas de cuál es la sociedad que hemos construido y cómo damos un pie atrás en un margen de mayor respeto y tolerancia y aceptar que otro pueda pensar distinto, ¿te fijas? Porque aquí echamos al tiro la culpa a alguien o presumimos al tiro muchas cosas. Y yo también he caído en eso muchas veces. Marisol, si bien es cierto lo que dices, es muy efectivo, y basta comentar incluso sobre deportes en las redes sociales para que cualquier persona, y no voy a usar la expresión cualquier pelagato porque está, ¿cómo se llama?, un poco manoseada, le han pasado cosas a esa expresión en los últimos meses, pero cualquier persona se sienta con la libertad de insultarlo a uno y con las peores palabras y con el nombre y apellido etiquetarlo, etcétera, y porque uno dijo qué bueno que no fue gol en el minuto 92. Entonces, así de terrible. Y después viene una serie de personas que te tratan mal. Quisiéramos preguntarte ¿cómo es la vida diaria de una persona que fue elegido diputado, como fue tu caso? ¿Qué es lo que hacía Marisol Turres cuando comenzaba su semana? ¿Cómo opera esta cuestión? Porque en el caso tuyo tú vivías en Puerto Montt y tenías que trabajar en Valparaíso. Entonces, hablemos de flojera, como decía Marine, hablemos de cómo era tu vida, en qué consistía tu trabajo. A ver, partamos por el lunes y hablemos de lo que es la semana legislativa. La regla general es tomar el primer avión que saliera desde Puerto Montt hacia Santiago el día lunes. En las comisiones, yo estuve los 12 años en la Comisión de Constitución y yo diría que, no sé, 11 de los 12 años tenía sesiones los días lunes en Santiago. Cuando estuve en la Comisión de Salud también tenía sesiones los días lunes en Santiago. Entonces, la regla general era venirme en el primer avión, me despedía de mis hijos, marido, al principio, el día lunes, y tenía sesiones en el Congreso en Santiago, que la gente le dice el ex Congreso, pero sigue siendo Congreso, ¿cachai? Y en la noche, yo arrendaba un departamento en Viña, así que en la noche partía a Viña a alojar a mi departamento, martes, miércoles, alojaba en Viña, en la mañana tenía las sesiones de sala y en las tardes comisiones. Muchas veces uno tiene tope de horarios de comisiones, eso es súper complejo cuando se da. El jueves lo mismo, pero el jueves hay solo sesión de sala, no hay comisiones en la tarde, entonces generalmente el jueves en la noche volvía a Puerto Montt. Y el viernes, el sábado, el domingo tienes
miles de actividades, o sea, es el momento para encontrarte con tu electorado, desde dar audiencias, que siempre hay un listado enorme de audiencias, hay ceremonias y hay mucha visita, que esto es lo que todos dicen clientelismo, pero que en realidad tienes que hacerlo porque es una forma de acercarte y saber cómo vive, qué ¿Cuáles son las problemas tiene cada necesidades de la uno. gente? Claro, entonces te juntáis desde juntas de vecinos, vaya a centros de adultos mayores, vas a distintos sectores, te mueves por tu distrito viendo problemas. Al final tú lo que haces permanentemente es oír problemas, los dramas de la vida diaria de cada persona con la que tú te entrevistas. O sea, Yo me acuerdo de haber visto varias fotos tuyas subiendo y bajando de botes. ¿Ah? Sí, sí. Bueno, y ahí fíjate que a propósito de eso quiero hacer un comentario a raíz tú hablabas hace un rato del sistema. A ver, terminemos con esto y voy a hablar del sistema electoral. Sí, porque no contesté la pregunta, no hablé del Sí, sistema DONT. sí, bueno, y como te digo, viernes hasta la hora del cohete, o sea, llegar a tu casa a las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana o más tarde, depende cuán lejos hayas ido, es lo usual. El sábado también, y el domingo también hay muchas cosas. Yo cuando llevaba unos 5 años como diputada, 5 o 6 años, dije, no más el domingo. El domingo lo dejo a mis cabros, ¿cachai? Porque en realidad, o sea, y eso fue a raíz de que mi hija, yo tengo 4 hijos, la tercera es niñita, y un día me dice, mamá, tú me dijiste que cuando fueras diputada ibas a estar en la casa el viernes, sábado y domingo, que los otros 4 días no te íbamos a ver, pero resulta que te vas en la mañana y llegas en la noche, igual no te vemos. Entonces yo dije, ok, aquí hay que cambiar esto, y dejé los domingos para estar con mi familia. Vives súper cansado, vives con maletas al menos yo en mi dormitorio, ¿te fijas? Porque nunca alcanzaba a terminar de deshacerla cuando ya estaba armando de nuevo y partiendo de vuelta a Santiago. Y la semana... ¿Mm? Eso debe tener un costo, no me refiero en tu caso puntual, sino que lo que tú has visto entre tus colegas, debe tener un costo también en lo familiar, ¿no? Muchos divorcios, problemas con los hijos. Muchas separaciones, sí. Tiene un costo familiar importante, de repente dramas con los hijos por no estar ahí. O sea, todos sabemos lo que es ser papá o mamá y las distintas cosas que van pasando a lo largo de los años en la medida que van creciendo los hijos, ¿te fijas? Y eso va dejando, a veces va dejando huellas que no son menores. Muchas familias destruidas, bueno, pero eso no sale en la tele. Y bueno, y la semana distrital tú la pasas en tu zona, armas con tiempo una agenda, y tu agenda generalmente es, no sé, casi de sol, no de sol a sol, de sol hasta muy tarde en la noche, porque tú te reúnes con la gente cuando la gente sale de su trabajo. Entonces, durante el día muchas veces lo usas en trayectos o ceremonias oficiales o cosas así, pero las reuniones se dan o después de las 7 de la tarde o los fines de semana, que es cuando la gente tiene tiempo. O sea, de repente en el día no hay mucho que hacer en ese tipo de actividades. Se ha visto harto en las empresas, incluso, de tratar de hacer más eficiente el trabajo y menos desgastante para el ser humano que lo hace. Y los diputados y senadores son seres humanos, son como tú me decías, mamás, papás, que también tienen necesidades familiares. ¿Tú crees que hay alguna forma de corregir el sistema de trabajo de los diputados y senadores que pudiera ser lo más eficiente por una parte y más humanizado para quienes lo realizan? ¿Hay vicios que vienen de la forma de trabajar de las cámaras? Mira, son temas que se han tocado innumerables veces, que se conversan mucho. ¿Cómo hacerlo más eficiente? Además que este gasto de viajar ida, vuelta toda la semana, es un gasto para el Estado, es un agotamiento, porque llega un minuto en el que tú estás ahí lona, fijas. Y, por ejemplo, se ha pensado en eliminar las semanas distritales, es decir, que todas las semanas sean legislativas, dicen, para eliminar el clientelismo, ¿ya? Esto de juntarte con la gente y todo el tema que se hace especialmente en las semanas distritales y todos los fines de semana. El tema está en que de esa forma, o sea, verías mucho menos a tu familia, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo terminaría?
con todos los parlamentarios viviendo en Santiago. Y si tú tienes a todos los parlamentarios viviendo en Santiago, ¿cuál es el nexo que tienen con la región que los eligió? ¿Cómo tú sabes lo que pasa en el día a día? Porque es muy distinta la vida, insisto yo, y esto es un tema humano, es distinta la vida de un pescador y de la familia del pescador a la familia minero. Sin duda, Marisol. Y de hecho yo te cuento que yo nací en Puerto Montt. Roberto desde La Serena nos pregunta, ¿los diputados y senadores van todos los días al Congreso o van algunos días nomás? Bueno, eso es más o menos lo que has estado contando. Claro. Que efectivamente que son 3 días, miércoles y jueves en Valparaíso, lunes se sesiona en Santiago, y muchas veces también hay sesiones especiales, o sea, de repente cuando hay alguna crisis y vienen estas explosiones legislativas del Ejecutivo, tienes que buscar otros horarios, entonces muchas veces sesiones igualmente el jueves o el viernes en Santiago también, o sea, eso también se da. Lo que pasa es que eso no es noticia, ¿no? Una vez una vez un periodista dijo que los legisladores tenían peluquería, salón de belleza y sauna de Congreso, ¿es verdad? Efectivamente, era una señora que no era funcionaria del Congreso, y al contrario, muchas mujeres pedían que fuera contratada para que tuviera previsión. Cuando tú estás metido todos los días en un lugar, hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, de verdad que no tenéis tiempo para nada, o sea, como alguien dice, ni siquiera, y eso le pasa mucho, los hombres se cortan el pelo mucho más a menudo que las mujeres. Oye, se pegaban una arrancadita, se cortaban el pelo y volvían a lo suyo, o sea, lo pero que en el hacen... fondo no era pagada por el Congreso, como van a las empresas a veces una señora a hacer las uñas, cosas así. Sí, claro, y no te ibas en cualquier momento, o sea, si tenías algún espacio de repente, mira, yo no recuerdo si fui alguna vez, yo creo que no, fíjate, hay otras que son más, es que yo toda mi vida he sido de lavarme el pelo y salir con el pelo mojado, ¿te fijáis? Entonces nunca he sido muy asidua a la peluquería, otras mujeres son más asiduas, entonces de repente algunas se arrancan y dicen, pucha, salí, no sé, vengo de Santiago, salí temprano, no, si me lavaba el pelo me iba a dejar una hora más, porque las mujeres somos así, si uno sea diputada, eres mujer, entonces se arrancaban para que le lavaran el pelo y le hicieran algo. Estamos hablando de unas cosas así como anecdóticas, ya nos vamos a meter en Honduras, pronto vienen preguntas más difíciles, pero quisiera preguntar, ¿cómo lo hacen ustedes los diputados cuando son diputados y diputadas, senadores, con el tema de las relaciones humanas? Porque me imagino que no todos se caen muy bien y a veces tienen que estar discutiendo en la sala, en las sesiones, etcétera. ¿Cómo opera eso? ¿Hay algún método que ustedes sigan? ¿Tienen asesores que les ayudan, psicólogos, etcétera? No, eso no. Mira, Hernán, uno escucha muchas veces, yo lo escuché también, que no, es que son todos amigos, en la sala hacen como que pelean y afuera son todos amigos y van a chupar juntos, y etcétera, etcétera. La verdad es que en los 3 periodos que yo estuve, la relación, incluso la relación personal, fue cambiando. Y me refiero específicamente a relaciones interbancadas. Sí. Fue cambiando, fíjate que yo te diría, y a lo mejor a alguien no le va a gustar lo que voy a decir, pero yo nunca he sido muy políticamente correcta. Fíjate que la llegada del Partido Comunista al Congreso y después la llegada de estos chiquillos del Frente Amplio, hubo un cambio muy importante porque de alguna manera yo siento que personalizaron lo que es una diferencia política. O sea, yo puedo pensar muy distinto contigo, Hernán, o contigo, Marina, respecto de cualquier tema, pero eso no me da derecho a descalificarte como persona, como ser humano. O sea, si estamos en la sala y si hay debate, tenemos, por supuesto, derecho a respondernos unos a otros. ¿Ya? Lo que nos pasa a los abogados en juicio, que durante la audiencia no podemos sacar los ojos y a la salida nos tomamos un café y somos amigos y colegas. Totalmente, entonces tú no tienes por qué personalizar eso, pero ese ambiente fue cambiando y fue cambiando porque en las comisiones ese ambiente fue cambiando. O sea,
cuando había una suerte de fair play, eso yo lo vi, yo te diría que las dos comisiones que más sesionan y que tienen usualmente mayor carga de trabajo son las de Constitución y la de Hacienda. Y la Comisión de Constitución cambió mucho, y con la llegada, antes, hasta mi primer periodo, tú podías conversar, podías dialogar, buscábamos acuerdos, te fijas, de repente ya, suspendamos un rato, veamos qué hacemos con esta norma. Calmémonos. Sí. Bueno, se llamaba el periodo la política de los consensos, la política de los acuerdos, así era reconocido por el público. Así es, y yo creo que de alguna manera, a ver, no quedan todos contentos, pero tampoco quedan todos picados, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. O sea, es como lo que hablábamos en el programa anterior con las mediadoras, María Inés, donde la gente tenía posiciones encontradas, pero buscaban cuáles eran los intereses que subyacían debajo de esas posiciones, sí, un poco y luego lo se producía un movimiento. La convivencia nacional, o sea, todos pensamos diferente, hay unos que estamos a favor del aborto, otros en contra, unos que están a favor del divorcio, incluso, ¿te acuerdas todo el debate que abrió la sola posibilidad de legislar en favor del divorcio? Y sin embargo aquí estamos, todos convivimos, somos todos chilenos o extranjeros avecindados. Deberíamos poder convivir en paz, que esa posición es muy diferente. Oye, nos estaban haciendo un par de preguntas. Sí. A ver. Primero, Claudio Pardo, muchos saludos, mi querida María Inés, y gran amigo Hernán, mis parabienes para este exitoso programa. Un abrazo gigante, gracias, Claudio. Y Javier Campos, una consulta a Marisol. Según su experiencia, ¿el número de diputados está bien o son muchos, lo mismo que los senadores? Buena pregunta la de Javier, ¿no? Muy buena. Y aprovecha de contestar lo que yo no contesté respecto del sistema proporcional, sí. Por favor. Mira, y te voy a dar mi opinión al tiro. Yo creo que hoy día son muchos, y a mí me cargó el cambio de sistema. El binominal, a ver, cualquier sistema está lejos de ser perfecto, pero el binominal está muy bien cuando tú decías que efectivamente si una lista doblaba a otra, sacaba los dos diputados y la otra lista se quedaba sin ninguno, pero la diferencia tenía que ser abrumadora. Y en ese caso podía ser elegido alguien que era arrastrado por una persona que tenía mucha votación y salía elegido, generalmente el segundo que era arrastrado tenía poquitos votos, ¿ya? Pero si tú miras en general, los parlamentarios, aunque, no sé, esta lista sacó un 55% y no el 66%, y esta otra sacó el 30%, tú mirabas, y te insisto, por regla general, eran votaciones altas. O sea, cada parlamentario concentraba la representación o representatividad de un grupo importante de electores. El que tuviéramos esos dos grandes bloques nos hacía ponernos de acuerdo también, ¿te fijas? Sí, algunos dicen es que los partidos más chicos quedaban excluidos de estos bloques. Bueno, ni tanto, porque cuando se formó la nueva mayoría, incluyó al Partido Comunista, se obviaron en unos distritos y el Partido Comunista llegó al Congreso con 2 diputados, ¿ok? Pero y tú te acordabas del caso de Jaime Guzmán en relación a Ricardo Lagos. Claro. Pero yo te voy a dar otro ejemplo. Mira con los votos que salió Florcita Motúa. Mira los votos que salieron. Porque, a ver, con el cambio de sistema, por el sistema nuevo, hubo una explosión de listas distintas, ¿ya? Explosión de formación de partidos políticos, y es mucho más fácil hoy día ser electo de lo que era antes. O sea, antes, chuta, tú para romper por ejemplo, alguien que quería romper el binominal, venía alguien que no era ni de la nueva mayoría, ni de Chile Vamos, Alianza, como se llamara, si sacaba una persona por su cuenta un 25% de los votos, le arruinaba el panizo a la Concertación y a Chile Vamos, y salía electo diputado, y bueno, de las otras listas, la lista que tuviera más votos, y dentro de esa lista, el candidato que tuviera más votos era electo, ¿te fijas? Recuerdo el caso de un parlamentario de Magallanes. ¿Cómo? Recuerdo el caso de un parlamentario de Magallanes que logró romper ese sistema. Y la Marta Isasi en Iquique también, que sacó un 25% y dejó, no me acuerdo a quién fuera cuál de los dos conglomerados. Entonces, tú veías una mayor representatividad, ¿te fijas? Hoy en día tenemos, o sea, una cantidad de listas de independientes y de todo lo
Y si tú miras el promedio, tienes parlamentarios elegidos, salvo algunos que se disparan, que tienen una votación muy grande, pero un 5%, un 7%, etcétera. Y en muchos casos, que por ejemplo, antes conversábamos nosotras, en mi caso, a ver, una lista, ¿cómo se forma? Voy a dar un ejemplo. La lista Chile Vamos, va RN y va la UDI, ahora está Evópoli también, pero iban esas dos. Y el cupo, de acuerdo a la repartición que había con la votación total de cada lista, decía, y se aplica una fórmula matemática, entonces ahí tú decías, mira, la lista de la nueva mayoría en esa época elige 2, la lista de Chile Vamos elige 2, y la lista del Frente Amplio, sumando todos los votos que habían ahí, eligió 1, ¿ya? Entonces se da que en una lista, por ejemplo, del Frente Amplio, la persona que salió tenía menos votos que yo, pero salió electo por el sistema, porque la sumatoria de los votos de su lista le daba para elegir a uno. Entonces, esas distorsiones que se daban con el binominal, hoy día se dan aún más, Hernán. Aún más, porque de repente, como en el caso de la Camila Vallejos, Boric, o el mismo Jackson, que eran chiquillos que eran muy populares en su momento, sacaron tan alta votación que arrastraron y fueron electos diputados con una votación paupérrima de 1%, 2%, y es por eso, es por el sistema. ¿Por qué yo critico además este sistema, Hernán? Porque se unificaron distritos. Entonces, claro, hoy día son unos megadistritos que es imposible de abarcar. O sea, yo fui diputada por Puerto Montt, Calbuco, Maullín y Cochamó. Calbuco, entre las islas, que yo tenía 17 islas, ¿te fijas? De las cuales 13 o 14 estaban habitadas. Por eso tantas fotos en bote. Así, al agrandar tanto esto, se pierde el contacto del parlamentario con la gente o el acceso que puede tener la gente a ese parlamentario. Porque al final, ¿a qué se dedica el parlamentario? A las zonas que están más pobladas, a las ciudades más grandes. Y las comunas más chiquititas, súper difícil que lleguen a ver un parlamentario. Oye, me voy a poner serio y pesado y voy a decir, voy a opinar en este momento. Cuando uno escucha a una persona que tenía un cargo de representación popular como Marisol Turres, mi amiga, compañera de curso, que la conozco hace muchos años y que hemos sido más amigos ahora último que hace muchos años, y que discrepo con ella mucho en muchas cosas, pero voy a discrepar ahora porque ella dice que cambió el sistema y no le gusta porque además cambiaron los distritos. Pero resulta que las personas que cambiaron los distritos se llaman diputados y senadores también. Y se habla de la cocina electoral. Entonces, claro, cuando vieron que venía un cambio, las grandes alianzas, los grandes conglomerados y los grandes caciques locales, si es que son locales, porque a veces son caciques de Santiago que se van a instalar para recibir votaciones en regiones, miraron el mapa y dijeron, a ver, porque tienen la historia, pues ellos saben perfectamente cómo votas tú, Marínez, cómo voto yo, porque saben más o menos la composición de cada mesa, saben cuánto votaron por el sí y el no en el plebiscito del 88, qué pasó en la elección de Elvin, qué pasó en la elección de diputados, etc. Entonces, más o menos ellos tienen un rango de personas que pueden tener algún tipo de duda, pero el voto duro, el que se mantiene más o menos parecido, lo van conociendo mesa a mesa. Entonces, se sientan con un mapa, calculan y se ponen de acuerdo y hacen voy a hablar en chileno rasca, hacen una transaca y con esa transaca entonces se aseguran tener elección. Y de repente se les pasa alguno como Florcita Motúa, que obtuvo el 2,80 y tantos % de los votos en su elección, con 5.000 votos, y que fue arrastrado por este sistema, pero digamos que es la excepción que confirma la regla. Y yo iba a hacer una defensa de Florcita Motúa, pero en los últimos días lo ha pasado mal Florcita Motúa. Hay algunas acusaciones de temas que están en la palestra, que tienen que ver con sus relaciones de pareja, y por ende es impopular defender a Florcita Motúa. Y lo pensaba defender por una razón, porque fui vecino de él en algún momento en La Reina, y lo veía como vecino, pero nada más que eso. Y me caía bien como individuo, como vecino. Hecha la digresión, vuelvo atrás y hago la crítica. Fueron los mismos políticos, los mismos diputados, los mismos senadores, los mismos partidos políticos los que hicieron el mapa.
Me está diciendo que no, Marisol Turres. Dime, a ver, te lancé el guante, te toca, respóndeme. Esa cocina la hizo la nueva mayoría, solo. Y en una elección, cuando tú tienes una mayoría absoluta, absoluta, absoluta en el Congreso, como fue lo que tuvieron para el periodo presidencial Michelle Bachelet II, la diferencia que teníamos era brutal, brutal. O sea, te digo yo, bueno, yo era diputada por la UDI, yo era militante de la UDI en esa época, lo fui por muchos años. Ya no. No, ya no. Y recuerdo claramente cuando de repente nos decía gente de mi sector, oye, pero ustedes, ¿cómo no se oponen a esta ley o con este mismo proyecto que cambió, que hizo una reforma electoral? ¿Cómo no se opusieron y todo? Y te juro que un día ya me dio tanta rabia. Si tú me dices cómo 48 votos le ganan a 72, te ganáis el premio Nobel. Porque en ese periodo era tan abrumadora la mayoría que tenían que nos pasaban máquinas en todo. Y ahí voy a lo que yo hablaba hace un rato, de cuando se rompió esto de buscar acuerdos, porque al reconocer al otro, al que piensa distinto, no se reconocía a la Marisol Turres, se reconocía al porcentaje de electores que yo represento y que tengo de... O sea, si tú tienes, no sé, esos 48 parlamentarios elegidos, representan un porcentaje de ciudadanía que tú no podías llegar y cerrarle la puerta. Cuando no tienes esa mirada, que es una mirada más republicana, en pos de la convivencia que hay dentro de un país, se nos va todas las pailas y estamos como estamos, ¿te fijas? Porque en esa época sí, se hablaba mal de los políticos, se ha hablado siempre, ¿cachai? O si no, ¿se acuerdan de un señor que siempre hablaba de los señores políticos por la media escoba que habían dejado hasta el 73? Bueno, ahora, espérate, déjame terminar. Entonces, a lo que voy, Hernán, es a que esa cocina efectivamente se hizo con papel y lápiz, con votos, hubo todo un cálculo electoral por parte de la nueva mayoría y nos pasaron, pero la plancha, la aplanadora, un tanque, todo lo que quieras por encima. Oye, José Miguel Carrera, el prócer de la patria, José Miguel Carrera, hizo 3 golpes de Estado, lideró 3 golpes de Estado cuando él estaba en su apogeo en la época de post-independencia de Chile. Y resulta que en una de las ocasiones él fundamentó la razón del golpe de Estado de la siguiente manera, y voy a leer textual. ¿Ya? Había que sacar a los diputados, que eran una manga de... No puede haber dicho una manga, no. Por favor, está en la página del Congreso Nacional, esto lo estoy leyendo. No. Dice, había que sacar a esos diputados que eran una manga de sinvergüenzas, estafadores y asesinos. Por eso adopté la decisión patriótica de tomar el poder. José Miguel Carrera. Ya se pelaba a los políticos en esa época, ya el prócer Carrera pelaba a los políticos. Dicho sea de paso, él también era político, obviamente. Sí. Oye, tenemos otra persona que nos dice algo, Marisol y María Inés. ¿Me puede ayudar, María Inés? Claudio Fernando Reyes Hernández. Creo que si los parlamentarios son electos, se deben a su gente. Por lo tanto, es más importante que estén en terreno para conocer los problemas de su gente. Saludos a todos. Antes que nos conteste la Marisol, yo también le digo a toda la gente que uno a veces se deja llevar por las pasiones y piensa que los diputados y senadores tienen que estar en terreno, pero yo creo que también hay que entender que hay otras autoridades que tienen que estar más en terreno probablemente, que son, por ejemplo, los alcaldes y las municipalidades. Y los problemas que debería haber el Congreso deberían ser problemas aún más generales, no tan locales probablemente. Pero lo va a contestar. Y además Claudio Pardo nos hace otra pregunta para la ex diputada. ¿Qué pasa con su corazoncito con tanto trabajo? ¿Hay lugar para el amor? Mira, terminé separada. Mira, uno de los costos. Oye, pero hay algunos políticos que han terminado casados entre sí, ¿eh? Me acuerdo de Andrés Alamán y la señora... Y la Marcela, sí. La Marcela. Y la Carola Toá con Fulvio Rossi. También me acuerdo de Iván Moreira, que muy de la UDI habrá sido, y tenía una polola socialista en algún momento, algo por ahí. No, estuvo con la Carmen Ibáñez, con la Regalona. Ah, bueno. Sí. Esos son ¿Y la Marisol Turres estará solita?
Sí, estoy sin pareja. No podemos ser tan indiscretos, pues María Inés. No hay preguntas indiscretas. Ella sabe Me que nos mataste contesta. la pregunta que me tocaba hacer ahora. Marisol, ¿tú rey, tú estás solita? Oye, mira, Hugo Bordoni Figueroa. un abogado Dipusol. de la Chile No, amigo. ¿No crees tú que más que rebajar la dieta, habría que terminar con ciertos privilegios absurdos como celular, café y otras gratuidades que el resto de los trabajadores chilenos no tenemos? Hugo Bordoli, él también era compañero de curso nuestro. Hola, Huguito, ¿cómo estás? A ver, mira, eso sí y no. Yo creo que el problema más que la dieta es la percepción del trabajo que se hace en el Congreso. Yo diría que ese es el problema más de fondo, porque si la gente tuviera una mayor sintonía entre ese trabajo y los problemas o las situaciones que les toca enfrentar día a día, si viera una mirada más humana desde el poder hacia la ciudadanía común y corriente, o como suelen decir el ciudadano de a pie, quizá el problema no se daría tan así. El Congreso no te pasa un celular, no es ese el tema. El Congreso, y esto también está cambiando. Parece que le pasa como 100. No, ahí mira, es cuestión de... Lo que pasa es que esto fue cambiando también a medida, desde el año 90 en adelante. Al principio era una dieta que era bastante más baja y vinieron todos esos dramas, ¿se acuerdan ustedes del MOP GATE, MOP CIA, de MOP no sé cuantito? Y se vio que en realidad que costaba, ¿y por qué se hacía eso en el caso de los ministros? Les llegaba un sobre con plata extra porque... ¿Y por qué hablan los ministros? Porque el ingreso del ministro es igual que la dieta que tienen los parlamentarios y que tienen los ministros de la Corte Suprema. Entonces, para poder tener gente de mejor nivel profesional, bueno, había que ofrecerles más, te fijas, porque nadie se iba a ir si estaba ganando en ese momento, no sé, 8 millones en una empresa X, irse a trabajar por 1,5 millones, por 1,8 millones, que era más o menos la dieta en esa época. Entonces, con esta agenda de modernización del Estado, se subió la dieta de los parlamentarios y se igualó, quedó igual los sueldos de los ministros y se igualó a lo que ganan los ministros de la Corte Suprema, ¿ya? También se fue de a poco regulando cuáles eran hablemos ya de privilegios o cuáles son los gastos anexos que lleva ser parlamentario, ¿ya? Que nadie los cuestiona, por ejemplo, si hablamos de ministros o si hablamos de gerentes o etcétera. O sea, yo en lo personal conozco muchas empresas que dependiendo de la labor que les toca a sus trabajadores, les facilitan un auto, les pasan un celular, está el computador en la oficina, etcétera. Entonces, yo creo que la rabia muchas veces de la gente hace ver, no se trata de que el parlamentario pueda o no se pueda comprar un computador, te fijas, no es ese el punto. Yo creo que hoy día miramos con mucho desprecio a los parlamentarios, pero yo creo que un cargo como ese es un honor para alguien ser parlamentario en su país. Y ese honor debe ser respetado tanto por el que ejerce el cargo como por aquellos que lo eligen para representarlos, ¿te fijas? O sea, si lo vemos, no sé, alguien el otro día veía un video donde una mujer trataba hasta garabatos a una magistrada y decía, ella es humana igual que yo, ¿por qué tengo que tratarla de usted? Que muchos colegas, muchos abogados deben haber oído ese audio, porque es una autoridad. Y yo respeto la autoridad. O sea, yo podría haber sido opositora a la presidenta Bachelet en los 2 periodos que yo fui parlamentaria y ella fue presidenta, pero nunca se me ocurriría faltarle el respeto, ¿te fijas? Entonces, ¿a dónde voy con esto? A que el tema de los privilegios, además, ha sido visto por eso no lo fijan los parlamentarios. Todo eso, hubo comisiones especiales de profesionales que incluso recorrieron Chile, recorrieron los distritos y fueron fijando montos de acuerdo a lo que se veía que era necesario para poder ejercer el cargo. Mira, ¿ya? Ahora, espérame, para terminar, pero si un diputado tiene 27 teléfonos, es un abuso, perdóname, pero un abuso y un carepalo. Claro,
Lo que pasa es que ha salido a la palestra muchas noticias que muestran que en algunos casos se producen abusos que son escandalosos. Por ejemplo, diputados que tenían muchos teléfonos y que lo ocupaban muchas personas distintas. No era que ella ocupara 27 teléfonos, la persona que aparecía con muchos, sino que se lo había entregado a sus asesores, a sus grupos familiares y a personas de juntas de vecinos, etc. Y no habría ningún problema que lo haga si lo hace con su plata. El problema es que lo hacía con fondos fiscales que estaban asignados para su labor. Y por otra parte, y aquí es tal vez una de las razones de las rabias que hay en la gente, tiene que ver con la comparación que hacemos respecto de los ingresos de los diputados y los senadores chilenos en relación con los diputados y senadores de países europeos y los diputados y senadores de otros países sudamericanos. Entonces, la dieta parlamentaria chilena es una de las más altas de América Latina. Incluso supera a la del Congreso de Estados Unidos. Si comparamos con los Países Bajos, que es el nuevo nombre que tiene la antigua Holanda, donde un diputado y un senador no recibe más que una pequeña dieta que no supera en 2 al ingreso mínimo remuneracional de ese lugar, la comparación con Chile estamos perdiendo, porque da la impresión que en un periodo parlamentario, y esa es la impresión que hay, Marisol, y eso es lo que quiero preguntar, da la impresión que una persona como el diputado Montes, por ejemplo, o senador Montes, que lleva varios periodos, se ha enriquecido con cargo al erario nacional, por ejemplo. Nosotros todos pagamos impuestos y a ellos se les pagan dietas parlamentarias que son millonarias y que son exorbitantes en relación con el ingreso mínimo de un chileno o el ingreso promedio de los chilenos. Recordemos que actualmente las estadísticas dicen que los chilenos promedio obtienen una renta que no supera los 500.000 pesos. Ese es el promedio. Evidentemente que hay personas que ganan mucho más, pero el promedio entonces, si el promedio de los chilenos ganamos 500.000 pesos y un diputado aparece ganando 18 millones, más auto, más... No es así, Hernán, estáis repitiendo los mitos que corren por redes sociales, porque no es así. Esa es la gracia de este programa, que tienes la posibilidad de desmentirme. Ya, no es así. Mira, yo también he recibido y he visto hasta en mi Facebook que los parlamentarios deberían tener previsión igual que todo el resto, y no que después de ser parlamentario te vas con jubilación para toda la vida. Dicen que hay un sistema de salud especial, que, oye, que deberían vivir en una población, en una vivienda social para que supieran cómo vive el pueblo, etc. Hay un montón de cosas que se dicen. Y te digo, yo las he visto y todas son mentiras. Primero, no ganan 18 millones de pesos, la dieta son 9 millones y algo, pero lo que nadie dice es que de eso el 40% se lo lleva papá fisco porque se pagan impuestos. No están exentos de impuestos. Es más, y de esto sí que fue divertido, yo realmente me reí. Para la reforma tributaria de Bachelet, se le rebajó de un 40 a un 35% el máximo de impuestos que pagaban las rentas más altas, ¿ya? Las personas. Y se excepcionó de esta norma especialmente a los parlamentarios. ¿Por qué? ¿Cuál fue el mensaje? Démosle una señal a la gente de que nosotros vamos a seguir pagando el máximo, el 40%. ¿Quién se enteró? Nadie. Y si se hubieran enterado, igual nos hubieran sacado la mugre por lo que fuera. Entonces, de partida, eso nunca se dice. No son 18, es la mitad, y el 40% se va en impuestos. Respecto de los... 5 millones tanto líquido. Eran como 5 millones 6 líquidos aproximadamente. Sí. Que si tú lo ves, claro, si tú me decís, oye, que este gallo tiene cuarto medio, y en ninguna parte ganaría más de 400 lucas, y ahora que es parlamentario gana eso. Bueno, la gente lo eligió, ¿te fijas? Y la gente ve si vota por alguien que tiene cuarto medio, si vota por un profesional, si vota por un técnico. En eso consiste la democracia, ¿cachai? Y tú eliges con todo el paquete. Después, respecto de los otros gastos, tú tienes que acreditar cada peso gastado, Hernán. Lo que hace el parlamentario es gastar de su bolsillo para financiar una serie de gastos, no los arriendos, porque los arriendos los paga directo el Congreso al dueño de la propiedad que tú arriendas donde tienes tu sede parlamentaria. Los sueldos de tu personal de apoyo, que tú tienes un límite en monto, tú ves cómo lo distribuyes,
lo paga directo el Congreso al personal de apoyo, ¿te fijas? Pero hay otros gastos que realiza uno y que después tú rindes cuenta de esos al Congreso y te reembolsan. Hay auditorías, hay que, mira, y al final yo daba gracias, porque se supone que se hacían sorteos, que se hacen sorteos, no se supone, se hacen sorteos y se audita en forma aleatoria parlamentarios y van a tu distrito, van a las oficinas, ven qué instalaciones tiene, te revisan todo. Y sabes que yo, pero salía, siempre elegía, no sé cuántas veces me auditaron, gracias, y yo decía menos mal, porque si había, de repente hay un sistema contable para todo esto, hay que ingresar las boletas, todo. Pero eso a mí me permitía ser súper ordenada con el tema de las platas y tenía a alguien que se encargaba de eso y que lo hacía muy bien. Entonces, a diferencia de lo que la gente cree, la verdad es que hay mucha auditoría. Si es posible hacerse el tonto y burlar el sistema, por supuesto, en todas partes hay gente que burla los sistemas, ¿te fijas? Está prohibido matar a otro y hay gente que igual asesina a otro. Entonces, le hace daño a la democracia situaciones como la del parlamentario Maximiano Errázuriz, que fue condenado en un juicio penal por distraer fondos que estaban destinados al arrendamiento de una sede parlamentaria y hacer una especie de defraudación con eso. El que quiera saber más sobre ese tema puede buscarlo en Google, Maximiano Errázuriz, un diputado. Y otros también. Ha habido condenas, porque también existe el mito, Marisol, de que no pasa nada. Que no les pasa nada. Y ha habido algunas condenas, sí. Sin embargo, Marines, falta un poquito, nos dice nuestro director, como para ir redondeando el programa. Yo quisiera hacer una preguntita y luego me callo para que te toque a ti. Marisol, muy brevemente, ¿cómo ves tú el proceso constituyente que está en la actualidad rigiendo? Yo la verdad es que lo veo con preocupación, atendido el poco raciocinio que uno ve en esa voz de la calle. Yo espero equivocarme. Hoy día es súper fácil ser populista. Siempre ha sido fácil ser populista, pero hoy día creo que lo es más, porque la gente está tan cabreada que uno no sabe si de repente por rebeldía puede votar, y además de estar cabreada, hay mucha ignorancia. Y hay mucha esperanza también, hay mucha esperanza. También, hay esperanza y hay ignorancia. Entonces, nosotros tres, los que estamos aquí, nos vemos los rostros, sabemos qué es lo que en general regula una constitución o no regula, ¿te fijas? Y por ejemplo, decirle a la gente que mañana van a tener otro sistema de previsional, ¿ya? Que van a desaparecer las AFP. Yo voto por eso, porque va a desaparecer las AFP, por dar un ejemplo burdo. Es tan real como decir, yo voy a proponer que a partir del 1 de enero del año 2024, cuando entre en vigencia la nueva Constitución, todos los chilenos van a ser felices. O sea, muchas cosas no dependen de la Constitución y los mayores problemas que tiene Chile hoy día no están regulados en la Constitución, por más que algunos. O sea, aquí es el tema que la Constitución de Pinochet, que aquí, que allá. Los que somos abogados y somos abogados serios y no populistas, sabemos que la Constitución que tenemos hoy día dista en materias fundamentales mucho de lo que fue la Constitución del 80. Y todas aquellas cosas buenas que pasaron en Chile durante 30 años, porque hay gente que ve todo malo. No, yo creo que pasaron cosas buenas en nuestro país y se dieron con la Constitución que está vigente hasta hoy día. Esa Constitución se va. ¿A mí qué me asusta? El populismo. ¿Qué me asusta? Esto que lo hablábamos con María Inés, esto de los cupos reservados, por ejemplo, para las mujeres, porque yo fui, de hecho, patrociné y presenté en el Congreso leyes de cuotas, tanto en el área pública como para el sector privado, pero que te aseguren un cupo para las mujeres, no me parece. Si queremos asegurar que vamos a tener 70 mujeres, hagamos elecciones separadas de hombres y mujeres para que haya una real competencia y que cada partido busque mujeres que sean inteligentes, sensibles, porque yo creo que una de las ventajas que tenemos las mujeres en política es esa sensibilidad respecto de temas propios de la familia.
que muchos hombres no la tienen, y es verdad, algunas mujeres a lo mejor tampoco, pero yo creo que eso es un plus para las mujeres. Hagamos elecciones distintas, ¿te fijas? Pero esto de reservar cupos porque puro eres mujer, no me parece, porque yo vi mucho Además, perdona, que fue algo que que no comentábamos querían recién, meterse en política. algo que hablábamos recién, que el riesgo que tiene también esta cuota es que los grupos de poder de siempre incluyan mujeres con poca experiencia o que sean más gobernables, por así decir, y manejables, y que sea una forma de perpetuarse poniendo mujeres que no tengan las condiciones como para pararse frente a estas cuotas de poder preexistentes. Mm. Me parece súper interesante tu teoría de crear listas de mujeres de modo de asegurar realmente cupos de participación a mujeres, pero que se asegure que no sean mujeres necesariamente inexpertas, vulnerables o manejables, sino que sean realmente políticos mujeres, pero con la experiencia y capaces de pararse frente a otros políticos con más trayectoria, con más poder, hombres o mujeres. Mira, si ya el sistema electoral te provoca una perversión y una distorsión importante en la voluntad de los electores, el asegurar cupos para ciertos grupos creo que distorsiona aún más esa voluntad popular. Vamos a verlo sería toro conversar sobre este tema una vez que pase la elección de los constituyentes, ¿te fijas? Y ver en realidad cuánto se cambió la voluntad popular por asegurar estos cupos. Fíjate que a mí me ha tocado conocer mujeres súper capaces, power, líderes, y haberles, casi rogado, oye, por favor, sé candidata a alcaldesa, sé candidata a concejal o sé candidata parlamentaria, y muchas te decían que no, por el ritmo de vida que tienes, que es muy fuerte, ¿te fijas? Y al final, mira, si tú ves cómo está la cosa hoy día, yo creo que la política en general y las elecciones están hechas para personas o para gente más joven, sin familia, o a lo más con pareja pero sin niños, o para gente sobre los 60 años cuyos hijos, o 55 años, cuyos hijos ya están más grandes y todo eso, porque verdaderamente es súper difícil. Inés, Marisol, mira, queda un minuto, nos dice nuestro director, tenemos que despedir el programa, pero Marisol, 20 segundos, mañana asume Biden en Estados Unidos, se va Trump. ¿Cuál es tu visión como mujer que ha sido una representante de la derecha chilena, la centro derecha, como lo quieras llamar tú? ¿Cuál es tu visión respecto de este cambio que hay en Estados Unidos? Rapidito, por favor. A ver, ni la izquierda ni la derecha tiene el monopolio de virtudes, no tiene la verdad, nada de eso. Yo creo que el valor se da en las personas, o sea, tú tienes algunos principios y no toda persona de derecha o toda persona de izquierda es la bondad o la maldad personificada. Yo creo que en Estados Unidos la gente eligió lo menos malo, así de simple, porque Biden, no sé, se ve un hombre ya con más años, etcétera, pero ¿quiénes competían? Trump o Biden, o sea, no había mucho que elegir, a diferencia de cuando eligieron a Obama, que había una esperanza, una ilusión, toda una cosa potentísima. Aquí la gente eligió el mal menor. Cierto. Bueno, ahora, Marisol, ha sido realmente extraordinario estar contigo, conocerte, conocer un poquito las intimidades del Congreso. Yo creo que se nos quedaron hartas cosas que preguntar, pero desgraciadamente ya tenemos que despedirnos y vamos a invitar a todos nuestros oyentes y televidentes y todos que nos sigan todos los martes a las 20 horas a través de Hablemos del Ex en Facebook, en youtube.cl, en Icalmedia. Y por supuesto, Marisol, esperamos contar contigo de nuevo y vamos a mostrar ahora un video por los 5 años de la radio de los monos que se cumplen mañana, de los monos con navaja. Así que, ¡qué buena! Chao, Marisol. Gracias, Marisol. Un abrazo. Un gusto. Que estén súper, súper bien y vamos a ver el video. Veamos el video y nos despedimos. Chao. Chao, chao. Chao, nos vemos. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que
Уважаемые граждане России, дорогие друзья, всего через несколько минут 2020 заканчивается. Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти. И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то горькими утратами близких, любимых людей. 동지들, 기업 사회는 난관과 시련 속에서도 언제나 변함없이 당을 믿고 따르는 강해한 인민의 진정 어린 모습에서 큰 힘과 지혜를 얻으며 조국 번영의 직문길을 힘차게 달려온 지난 한 해를 돌이켜보면서 나는 얼마나 위대한 인민과 함께 혁명을 하고 있는가 하는 생각으로 가슴이 뜨거워집니다. 조선노동당과 공화국정부의 이름으로 충심으로 되는 감사와 새해 인사를 삼가드립니다. To Texas, we're going to the southern border. As you know, we've completed the wall. They may want to expand it. We have the expansion underway. It's been tremendously successful, far beyond what anyone thought. Where this is concerned, we want no violence, never violence. We want absolutely no violence. And on the impeachment, it's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger, and you're doing it, and it's really a terrible thing that they're doing. For Nancy Pelosi and Chuck Schumer to continue on this path, I think it's causing tremendous danger to our country, and it's causing tremendous anger. I want no violence. Thank you very much. Thank you.